porque en realidad es un pretexto. Los aranceles son pretextos para contrarrestar el avance que tiene la economía china. Digan lo que digan, en realidad lo que está prevaleciendo aquí es una estrategia de geopolítica más que económica. Es una aberración lo que está tratando de hacer. No se va a beneficiar, menos sus productos. ¿Por qué? Porque en vez de utilizar una mano de obra mucho más cara en su país, en vez de, fíjense bien, aquí sucede algo interesante, en vez de tener en su país contaminación, lo deja en México. Bienvenidos a Campo 360, el espacio donde conectamos el conocimiento con la ciencia. Aquí exploramos los temas del campo que todos están comentando, pero que pocos se atreven a cuestionar. Hoy nos estamos adentrando en un tema que afecta directamente al campo, pero que suele estar envuelto en complejidades económicas y políticas, los aranceles agroalimentarios. Estas tarifas que parecen conceptos abstractos de economía, pero que determinan qué alimentos llegan a tu mesa y a qué precio. ¿Sabías que un simple cambio en un arancel puede significar la prosperidad o la ruina para miles de agricultores? Solo para darte una idea. Cuando México impuso aranceles de casi el 20% al maíz estadounidense en 2018, el precio interno se disparó, beneficiando a los productores locales pero encareciendo productos básicos para los consumidores. Y este no es un caso aislado. En el mundo, los países desarrollados gastan más de 700.000 millones de dólares anuales en subsidios y protecciones arancelarias para sus agricultores. Mientras tanto, pequeños productores en países en desarrollo luchan para competir en un terreno que rara vez es parejo. Hoy vamos a investigar esto a fondo con la ayuda de nuestro invitado. Tengo el honor de contar con el maestro Juan Bernardo Solís Sánchez. Él es profesor investigador de la División en Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo. Es asesor y consultor en el área financiera, comercial y de negocios desde hace más de 25 años para empresas privadas y gobiernos estatales. En capacitación, participa como coordinador académico del Diplomado y Seminario en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión de la Universidad Autónoma Chapingo y como consultor capacitador en Mercadotecnia Aplicada y Planeación Estratégica de la UNAM. Ha sido coordinador de proyectos estratégicos en Veracruz, Tabasco y Chiapas por la empresa Ciedad y responsable de proyectos estratégicos de inversión para el desarrollo en Honduras, El Salvador y Costa Rica por la misma empresa. Y pues bienvenido, Bernardo. ¿Estás listo para Gracias. enfrentar el reto de hoy? Listo para enfrentar los efectos de la economía. Justo eso es lo que queremos platicar contigo. Yo creo que lo más básico para aquellos podescuchas justamente que no son tan conocedores del tema, ¿qué son los aranceles agrícolas? ¿Cómo han evolucionado en los últimos años? Hay que decir que los aranceles pues, son medidas de protección, aunque algunos los consideran un impuesto, pero son cosas diferentes. Son medidas de protección, digamos, cuantitativas que utilizan los mercados o los países para proteger sus sectores estratégicos, en especial cuando se tratan de materias primas o bien metales. ¿Y cómo ha evolucionado? En realidad, estos aranceles que están desde el siglo XIX y creo que un poco más hacia atrás, históricamente, eh, siempre han sido los mismos. Lo que cambia es la forma de aplicación, eso sí. Claro, ha habido, digamos, algunas innovaciones, que quizás no sea la palabra correcta, porque de manera ortodoxa solo sirve para recaudar y proteger. Pero a veces se piensa que son ineficientes y que los precios al final acaban siendo más altos. ¿Dónde está el equilibrio? Primero tendríamos que como que desmenuzar, ¿no? ¿Realmente estos aranceles afectan los precios internos o ayudan o no ayudan? Cuéntanos. Bueno, un efecto siempre lo va a haber. La diferencia es que a veces son negativos y otras veces son positivos.
Pero si el arancel lo vemos como una medida de protección y una medida recaudatoria, aquí hay que ver cuál es el beneficio que tiene el país que lo impone y qué beneficio tiene el productor, porque son dos cosas diferentes. Primero, en el caso del país, sería mayores ingresos al erario público. Y en el caso del productor, solo tendría un efecto positivo por su diferencia competitiva, porque entraría con precios por debajo de lo que tienen los productos que se importan. Ese sería lo principal. ¿Qué quiere decir? Que tiene un efecto en el precio y tiene un efecto en la competitividad en el mercado. ¿Sí? Serían esos dos, digamos que esos dos grandes efectos. Imaginemos que soy un productor de aguacate en California y yo Ah, sé que Michoacán se ha vuelto pues un agroexportador sumamente importante de aguacate. Y yo tuviera una, digamos, unidad de producción pequeña, ¿no? Que fuera un pequeño productor de aguacate. El que pongan estos aranceles, que Trump diga, voy a poner aranceles a partir de abril, en ujú. realidad eso hace que me proteja de los productores de Michoacán o no. Desde el punto de vista de la economía, el producto estadounidense, el aguacate que se produce en California, tendría un precio más bajo, lo cual en economía lo tendríamos que reconocer como una ventaja. Pero desde el punto de vista de la antropología económica, aquí viene otro asunto, de la cultura, es muy posible que no lo tenga, no tenga esa ventaja. ¿Por qué? Porque como existe un producto con mejor calidad en México, comparado con lo de Estados Unidos, entonces para el consumidor estadounidense, con el poder adquisitivo que tiene, muy posiblemente no le dé el resultado al productor de California. Ojo con esto, hay dos cosas importantes. Hay una gran diferencia entre la economía y cultura y comportamiento de un consumidor, algo que se llama percepción de valor. Entonces, si me voy por el lado económico, sí existe un beneficio para ese productor por ese diferencial de precio. Pero si me voy por hábitos, costumbres y tradiciones del consumidor estadounidense, posiblemente no lo tenga. ¿Sí? Curiosamente, y esa pregunta es interesante por la siguiente razón. Poco se ha estudiado la relación que existe entre la antropología social, que es una parte que estudia el comportamiento de los consumidores y una serie de condiciones, versus el efecto económico desde el punto de vista de los indicadores económicos. No han hecho ese clic, hay un vacío ya interesante. Sin embargo, por separado, o sea, los estudiosos del tema sí han notado esa diferencia. No siempre es la economía, hay otras cosas detrás de. ¿A quién beneficia todo esto? ¿Tiene razón el presidente Trump cuando él dice que beneficia a América o realmente a quién beneficia? Bueno, él siempre ha dicho que Estados Unidos frente a México es deficitario, lo cual es cierto, pero porque así fue construido el tratado. Esa integración que existen entre los tres países fue construyendo paso a paso esta condición. No es porque México se vea favorecido, en realidad todos se favorecen. ¿Por qué? Porque en vez de utilizar una mano de obra mucho más cara en su país, en vez de, fíjense bien, aquí sucede algo interesante, en vez de tener en su país contaminación, lo deja en México. Hay otra cosa que no se ve. Los recursos naturales de nuestro país son utilizados en la parte productiva. El beneficio estaría eh, como un elemento escondido. Ellos no se van a beneficiar, son los que peor les va a ir, de acuerdo, y eso no lo digo yo. Ya hay estudios que hizo BBVA, ya hay estudios que hizo el IMCO, hay estudios que hizo el Banco Mundial, y la predicción es
que el efecto más negativo lo reciba la economía de Estados Unidos. Lo malo es que de rebote se nos va a regresar a nosotros. Eso es lo que va a ocurrir, porque somos codependientes como digamos, como socios comerciales. Eso es lo que va a ocurrir. En realidad, no gana nadie. En una guerra como esta, no, todavía no entramos a esa, pero una posible guerra comercial pudiera estar afectado los tres países que están involucrados, bueno, cuatro, incluyendo a China, porque ya más adelante platicaremos, porque creo que el elemento clave es lo que yo señalé ahí de las famosas estrategias blandas, porque en realidad es un pretexto. Los aranceles son pretextos para contrarrestar el avance que tiene la economía china. Porque, como dije al inicio, México, desde abril de 2023, ya había aplicado a China aranceles, pero no se veía, porque el poder económico que tiene China para entrar es increíble. Entonces es una cosa de nada, no se ve, no es perceptible. Eso ya estaba ocurriendo. Ahora bien, la triangulación del comercio que hace China, eso es cierto. China es tan hábil para poder conectar sus productos en el mundo y entonces era un tercer país, México, para conectar sus productos con Estados Unidos. Eso es real. Por eso yo digo que más bien, digan lo que digan, en realidad lo que está prevaleciendo aquí es una estrategia de geopolítica más que económica. Es una aberración lo que está tratando de hacer. No se va a beneficiar, menos sus productores. A menos, aquí hay una condición, a menos que lo redistribuya ese ingreso a través de subsidios. Si no lo hace, entonces no va a tener el efecto. Bueno, eso parece. No, bueno, hemos visto la respuesta de China diciéndoles, pues ahí te va en soya, en alimentos, ¿no? O sea, Sí, no, no claro. están, son muy hábiles realmente, ¿no? No todo lo que podemos medir, ver, analizar resulta cierto. Hay Ujú, otras razones de fondo, pero nunca te lo van a decir. Ese es digamos que esa es la varita mágica de la economía. ujú, El que sabe usar los instrumentos económicos siempre lo utilizará a su favor, pero el aparente objetivo no es ese en realidad. Hay uno que no ves. claro. Simplemente eso es lo que ocurre, ¿no? Bueno, volvamos a esto de los tratados de libre comercio que tienen que ver Sí. con... la pregunta es, ¿estos acuerdos han cumplido realmente con las promesas que se hicieron para el sector agrícola? El libre comercio como un concepto económico existe. El problema está que los instrumentos que sirven para poner en práctica el libre comercio, pues son diversos. Y aquí hay que considerarlo. De acuerdo a las cifras que tiene Banco Mundial y esos asuntos, y también el análisis que hizo México sobre los efectos del Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, es que el valor de la producción de exportación se incrementó de manera considerable, pero no impactó en el Producto Interno Bruto. Algo interesante. ¿Por qué razón? Porque aunque tienes esa movilidad de mercancías bajo un acuerdo, no siempre incide en la misma magnitud en los sectores que tú quieres apoyar. Ese es el motivo por el que Estados Unidos está subsidiando con el 40% del valor total que se destina a su sector agropecuario. O bien, por ejemplo, Canadá, que desde 2018 a 2023 destinó algo así como 3.000 millones de dólares canadienses para poder fortalecer a sus productores agrícolas, o sea, en el sector primario. Y México, algo interesante, en el reporte que leía, decía lo siguiente: México no hay evidencia que esté subsidiando, ¿por qué? Porque utiliza programas de fomento, utiliza programas sociales, es una forma indirecta, cosa que Estados Unidos y Canadá no lo hacen en forma directa. ¿Qué quiero decir con esto? El libre comercio es una estrategia económica y de mercado que busca consolidar la competitividad entre esos grupos de países que lo forman.
Si lo vemos de ese lado, creo que se ha cumplido el propósito. Lo que no se ha cumplido son los efectos internos. Lo estamos viendo con dos visiones diferentes. Trump de hace, ¿qué? 2 sexenios que estuvo en el poder. Sí, nada más estuvo Biden, o sea, era él, luego Ajá. Biden y Hubo luego un le toca otra sexenio. vez. Ahora Biden es el Ajá, que el que estuvo estuvo ahí, en medio ¿no? de su segundo. En Ajá. medio de, exacto. En ese periodo de tiempo, él tenía una visión diferente cuando estuvo en la primera ocasión. Mm, No estaba de acuerdo del todo por esas diferencias que hay en los supuestos beneficios económicos. Pero repito, no se han dado cuenta que hay otros beneficios que no se midieron con los indicadores económicos. Eso sí hay que verlo, porque si tú le preguntas a una empresa privada, te va a decir, yo estoy feliz porque es mi proveedor y tengo acuerdos con él, contratos con México sobre el suministro de los productos. Ellos están cumpliendo, me están dando el producto que mi mercado está comprándome. Entonces, si hay un beneficio, el libre comercio cumplió su función, esa integración del bloque sí se hizo, ahora falta el beneficio. Lo que ocurre es que, ahí sí es mi punto de vista, no se ha logrado consolidar en la práctica esos beneficios porque se ha concentrado en solo algunas empresas. Porque hay que diferenciar entre las grandes empresas exportadoras o importadoras y las pequeñitas. Los efectos son diferentes. Entonces, pero a final de cuentas todos se benefician. A algunos les gusta decir más cosas de lo normal, pero hay que medir muy bien cuál es el efecto económico. Yo digo que sí ha habido ese libre comercio, se ha logrado, esa, digamos, solidez como bloque económico, lo existe, por eso les va a costar trabajo lo que va a ocurrir ahora. Exactamente como ha ido creciendo ese concepto, esa estrategia además, ahora poderlo desintegrar resulta muy difícil porque el efecto económico va a ser para los tres, sin lugar a duda. ¿Y saben quién va a ganar? China, porque es exactamente lo que está buscando. Lo que no saben que al pelearse los países que integran un bloque, se dividen y entonces mm. deja motivo a lo que tratan supuestamente de proteger. Se lo dejan al competidor más fuerte y al nuevo competidor más bien en América Latina. Claro, y además China se ha venido preparando, o sea, lo Sí. sabemos, China compró acereras, compró, o sea, China ha sabido dónde invertir el dinero, Sí. entonces, como bien dices, está listo para vivir y poder, pues, entrar a todos los mercados que quiera, poniéndole los aranceles que le digas, ¿no? Porque Sí, realmente no competimos con muchos productos chinos, es entonces... cierto. De hecho, es el cuarto proveedor de Estados Unidos. Mm. Sí. Estas estrategias, estas plataformas digitales que conectan a productores con compradores internacionales, ¿crees que se están volviendo obsoletos estos aranceles tradicionales en nuestra nueva economía digital bueno, son cosas diferentes, ¿no? A lo mejor también puede ser. Ujú. Los aranceles como instrumento de una política económica o una política de mercado siempre seguirán siendo los mismos. Eso no va a cambiar. Ahora, lo que ocurre es que tenemos nuevas herramientas. Esa es la gran diferencia. Y la tecnología es una de ellas. El comercio electrónico que está aplicando en este momento para el comercio internacional, es decir, importaciones, exportaciones y todo esto, es lo que marca la diferencia porque nos dan nuevos elementos que hacen más competitiva a una economía. ¿Qué quiero decir? Juegan roles diferentes. Parecería que son ajenos. No, sí se complementan, pero los aranceles, por un lado, son instrumentos recaudatorios exclusivamente. Y por el otro lado, la tecnología es un elemento que apuntala la movilidad de los productos a nivel internacional, como que, digamos que se compensan entre sí. El efecto negativo que pudiera ocurrir en un precio que se incrementa por un arancel, cuando tienes eficiencia técnica a través del uso de la tecnología, sistemas de pagos, logística y distribución internacional, por ejemplo,
mayor seguridad, menos pérdidas sí, menos pérdidas en la movilidad de los productos, haría más eficiente económicamente. Del lado de la eficiencia técnica nos pasamos al lado de la eficiencia económica, ¿no? Entonces compensaría esos incrementos que nos podría generar un arancel. Es interesante observarlo, por eso repito, siempre se han estudiado aparentemente solos, como si estuvieran desconectados, lo cual no es así. Blockchain son sistemas que nos permiten ver la facilidad con las cuales podemos contar con sistemas de información para poder realizar distribución internacional. Ese es lo que ocurre con el banano, eso ocurre con la Jamaica, eso ocurre con el cacao, por ejemplo, que ya hay aplicaciones que desde la plantación se pueden llevar a través del código QR y el cliente en el mercado está observando. Ya no necesita de estar enviando a un representante comercial porque los costos se van para arriba. Es en tiempo real y es muy rápido además. En un mundo ideal, después de todo lo que nos has dicho y comentado, ¿deberíamos aspirar a eliminar estos aranceles agrícolas? O tú, bueno, yo creo que los humanitos siempre vamos a tender a usarlo como parte de la geopolítica que hablamos, pero si Ujú. fuéramos seres que buscamos el bienestar de nuestros pueblos realmente, ¿crees que deberíamos aspirar a que no existieran? Mm, Tendríamos que partir de varias condiciones. La primera es que esta economía no tuviera las mismas bases que tiene ahora. Y para lograrlo, yo digo que no va a ser posible. O sea, eliminarlos no va a ser posible, por una sencilla razón. La población en el mundo está creciendo en forma increíble y está demandando satisfactores, y nuestros recursos cada vez son menos. Y los países marcan grandes diferencias de acuerdo a sus objetivos para sus propios países. Si tenemos estas condiciones, no es que sea ideal. Lo ideal sería que se mantuvieran, porque son medidas de protección. México lo ha hecho. O sea, a lo que me refiero es que al ser instrumentos para regular la dinámica en un mercado o las inversiones, debemos usarla con racionalidad. Yo me iría más por ese lado que el estar pensando en que se va a eliminar una cosa u otra. Ya lo vimos, la experiencia de la Unión Europea, la experiencia del tratado que tenemos nosotros como bloque económico, ya nos dimos cuenta que aún estando en el mismo bloque, no siempre se van a dar las cosas perfectas. La perfección en economía solo existe en la teoría. En una realidad necesitamos instrumentos que busquen establecer mecanismos para que los propios países puedan funcionar, cumplir su función de generar beneficio a su población o sus sociedades. El bienestar económico es uno de sus objetivos, digamos, clave, y entonces solo lo podrá lograr si en realidad sabe administrar esos instrumentos. Y la racionalidad está ahí presente, ¿no? Bueno, pues hemos llegado ya al final de esta charla. Yo creo que más bien nos abriste el panorama a muchas otras cosas de las cuales nos gustaría seguir platicando contigo y yo espero que nos podamos volver a encontrar en otros temas que también son de interés como las criptomonedas o aspectos ya de, digamos, de negocios, ¿no? Porque tú eres experto en esta parte de entender los negocios. Bueno, pues queridos podescuchas, hoy hemos aprendido que los aranceles agrícolas son mucho más que simples barreras económicas, son instrumentos políticos con profundas implicaciones, ya lo habíamos dicho, sociales e incluso ambientales, porque como nos decía bien Bernardo, ¿no? El hecho de que alguien venga y produzca su cerveza aquí, ¿no? Ujú. Y no, no en Estados Unidos, incluso la cerveza belga, ¿no? Sí. Es una ironía, ¿no? Entonces, justamente hay razones que van más allá de meramente económicas por las cuales una empresa decide dónde va a producir. Y bueno, el desafío, como bien nos los puso Bernardo, es encontrar este sistema que proteja a los productores, sobre todo aquellos más vulnerables,
pero que no sacrifique ni la innovación y el acceso a alimentos asequibles, porque lo último que quisiéramos es que nuestras tortillas fueran más caras, ¿no? Incluso. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué consejo le darías tú a los productores que intentan justo competir en este mundo de comercio globalizado con reglas pues que no son parejas para todos? Bueno, va a ser muy difícil que sean parejas estas reglas, pero yo considero que el camino a seguir es eso que se llama integración. La individualidad en la producción es muy vulnerable. La economía de escala, tanto en la producción como en la parte económico-financiera, pues nunca ha dado buen resultado. El integrarse, el dar valor agregado, parece tan trillado esta palabra, pero lo eh, es real. Si le damos mayor agregado, nuestros márgenes de ganancia pueden ser mucho mejores. Quizá no los que uno esperaría, pero creo que dos cosas serían fundamentales. La primera, bueno, tres, voy a agregar una más. La primera es esa integración si hay pequeños productores, integrarse en grupos bajo acuerdos claros. El segundo sería dar valor agregado. Y el tercero, ser responsable en la actividad que hacemos. De lo contrario, vamos a acabar con ese entorno que es el que nos da precisamente las condiciones para producir, para comerciar, o al menos para seguir viviendo, ¿no? Porque nosotros nos convertimos en consumidores a final de cuentas. Entonces yo creo que esas tres cosas son clave, la racionalidad y la responsabilidad. No solo se debe ver en el lado ambiental, también en el económico, también en el lado de cuidar a todo aquello que es la base de nuestra vida cotidiana, ¿no? Que son los recursos. Me parece maravilloso porque justamente, por ejemplo, vemos el caso de Nueva Zelanda, ¿no? De cómo logró esa pequeña isla Sí. convertirse en un productor de quesos que exportaba a todo el mundo, ¿no? Entonces, y lo hicieron a través de cooperativas, de grupos organizados de productores. Entonces, sí, tienes razón en términos de que nos invitas a repensar la colectividad, la acción conjunta que deberíamos de tener. Y eso es donde a veces creo que estamos fallándole un poco más. Pero bueno, si alguien tuviera interés en conectar contigo, ¿en qué correo electrónico o dónde o cómo te pueden encontrar? Es J. Solís, dos S al final, @chapingo.mx. Ahí me pueden encontrar todo el tiempo que lo deseen. Muy bien. Pues si quieren profundizar en este tema, ya saben, suscríbanse a Campo 360 y compartan este episodio con alguien que ame el campo tanto como nosotros, ¿verdad, Bernardo? Sí, así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Por Adiós. supuesto. Encantado. Bueno, no olvides darnos me gusta, nos ayuda muchísimo y nos vemos en el próximo episodio. Soy la doctora Katia Figueroa.